¿Cuántas promesas te han hecho que no se han cumplido? Yo no te prometo un gran sueldo. Te prometo un trabajo fijo. No te prometo que siempre sea como el primer día. Te prometo que nunca te faltarán las fuerzas. No te prometo que todos tus compañeros resistan. Te prometo que se puede llegar hasta el final. No te prometo personas importantes. Te prometo personas que no saben cuánto valen. No te prometo que vayan a hacer caso de lo que digas. Te prometo que querrás repetirlo una y otra vez. No te prometo la comprensión de los que te rodean. Te prometo que sabrás que has hecho lo correcto. No te prometo que te vayan a pedir ayuda. Te prometo que te necesitarán. No te prometo una decisión fácil. Te prometo que nunca te arrepentirás. No te prometo un trabajo perfecto. Te prometo formar parte de un proyecto inolvidable. No te prometo que siempre vayas a obtener resultados. Te prometo que tu trabajo dará mucho fruto. No te prometo que vayas a tener grandes lujos. Te prometo que tu riqueza será eterna. No te prometo que siempre vayas a poder ser valiente. Te prometo que tu amor será más fuerte que el mío. No te prometo que puedas acabar con el dolor, el sufrimiento y la injusticia. Te prometo que estés donde estés, llevarás esperanza. No te prometo el reconocimiento del mundo. Te prometo una palabra eficaz. No te prometo seguridades humanas. Te prometo la certeza de que has sido elegido. Y te prometo que alimentarás al mundo. Unirás corazones. Acompañarás a los que sufren. Confirmarás a los que quieren ser fuertes. Experimentarás con ellos la verdadera alegría. Sumergirás a los hombres en la verdad. Y serás sacerdote, testigo de Jesucristo. No te prometo una vida de aventuras. Te prometo una vida apasionante. Invitamos a todos los que están en sus casas, a los que están en los hospitales, a los que están en distintos lugares de internación, que no pueden salir por enfermedad, por debilidad, a los que los cuidan, a los presos, a los monjes y a las monjas de clausura, a que espiritualmente peregrinemos para alcanzar el don de esta indulgencia del año santo
2025. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pidamos perdón juntos. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Recemos el credo profesando nuestra fe en Dios en el ámbito de la Iglesia. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí vendrá a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Delante de Jesús, mirando a Jesús en el sagrario, le pedimos que venga a nosotros. Señor Jesús, no puedo recibirte ahora con la hostia consagrada, pero te pido que vengas espiritualmente a mi corazón. Jesús, quiero permanecer siempre con vos. Recemos por el Papa y por las intenciones que lleva en su corazón. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y a la Virgen le confiamos nuestra vida, la saludamos, le pedimos que nos siga cuidando para vivir siempre en la esperanza. Y que a todos los bendiga Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. En muchos lugares de la ciudad de Buenos Aires, en muchos lugares de la Argentina, hubo homenajes, recordatorios, actividades en torno a la leyenda del padre Carlos Mujica. Es que el 11 de mayo de 1974, ayer fue el aniversario redondo, la AAA asesinó a un hombre clave para entender una época y también para entender el desarrollo de la doctrina social de la Iglesia en la Argentina. Porque el padre Carlos Mujica, que había nacido en el seno de una familia completamente antiperonista, en el barrio norte, que hasta los 26 años anduvo por los mundos del antiperonismo, sufrió como una parte importante de aquella sociedad, registró en sí mismo, para decirlo de alguna manera, una evolución en su forma de ver las cosas, al mismo tiempo que su vocación religiosa iba progresando. En los años 50 empezó con un tutor, cuando después de seminarista se había ordenado sacerdote y su familia tenía pensado para él un destino en la política por demás importante, o una carrera profesional en que acumulara dinero, a visitar las villas, los conventillos en la ciudad de Buenos Aires. Y comprendió que había otras realidades que hasta ahí habían estado lejanas a las suyas. Un poco más adelante, ya en los años 60, estaba en Francia cuando estalló el Mayo francés, y aquello le fue, en un mayo como este, el indicio necesario para darse cuenta que había que ir por otra parte. La doctrina social de la Iglesia, el Concilio Vaticano II, su propia determinación, el ejemplo de otros sacerdotes, entre ellos Camilo Torres en Colombia, el del Cámara en Brasil, el obispo que de alguna u otra manera llevaba la delantera aquí en el asunto de cómo trabajar desde el cristianismo y desde la Iglesia por las mayorías necesitadas, los llevaron a fundar el grupo de sacerdotes en opción preferencial por los pobres en la Argentina. Y eso selló una parte del destino de la Iglesia que más trabaja con los necesitados, hoy, ayer y casi siempre, y sus distancias de la jerarquía eclesiástica. Quiso el destino que en la parroquia de la Villa 31, en la parroquia de Retiro, él fundó la parroquia Cristo Obrero allí, convergieran un montón de elementos, como que años después del asesinato de Mujica, un sacerdote llamado Jorge Bergoglio, que después fue el obispo primado, el cardenal primado de la Argentina, el obispo de la ciudad de Buenos Aires, y más tarde el Papa Francisco, transitara los mismos sitios, siguiendo, si se quiere, un derrotero. Hoy homenajeamos la memoria del padre Mujica, que durante mucho tiempo estuvo en la oscuridad y después fue muy iluminada en los años felices del kirchnerismo,
partiendo de algunos elementos que no siempre todos conocemos. Por ejemplo, la obra musical que el padre Mujica escribió se llamó Misa para el Tercer Mundo. Todas las letras eran de Carlos Mujica. Roberto Lar era el dueño de la música. El grupo vocal argentino con Galo García la interpretaba. Y esta es la parte del Gloria. Recuerdan que Ariel Ramírez había escrito la Misa Criolla varios años antes, que la Misa Criolla se había convertido en un hit, pero sobre esa misma idea, hacer una misa en forma de una ópera popular, otro grupo de gente muy vinculada al peronismo de base, a la gente que ya durante la primavera camporista y su después, con Juan Domingo Perón de presidente por tercera vez, creía que debía activar la escena política para que no ocurriera lo que finalmente ocurrió. Cuando el brujo López Rega terminó empoderado en aquel propio gobierno, cuando la AAA empezó a operar, estuvo sellado el destino del padre Mujica, que fue asesinado a la salida de una misa. Más adelante sería famosa la oración que el propio Carlos Mujica escribió respecto a qué hacer con los pobres. Haber sido alumno del Colegio Nacional de Buenos Aires antes de ingresar a la carrera de Derecho, que abandonó en tercer año para dedicarse al seminario y luego al sacerdocio, había conservado una relación de amistad y cercanía con los jóvenes que fundaron la agrupación político-militar Montoneros. Pero el padre Mujica se sentía interpretando las coordenadas de la época y leyendo los clásicos textos de la política, no solo un hombre de paz, sino alguien que debía conducir un proceso que incluyera la paz como elemento central. Le ofrecieron ser candidato primero en la lista de diputados del Frejuli por la ciudad de Buenos Aires en la elección de 1973. Lo consultó con su grupo de opción preferencial por los pobres. La respuesta fue no. No es por ahí, no es por la política de cargos. Es por la acción y el trabajo con los necesitados. Más adelante logró un convenio con el Ministerio de Bienestar Social, a cuyo frente estaba López Rega, para trabajar en los planes de vivienda para las familias. Cuando cortó esa relación, cuando renunció, cuando se enojó, fue asesinado. Impulsándonos a luchar contra la explotación. Tenía 43 años, su mensaje estaba clarísimo, ¿no? Tú que estás con el Padre viviendo la plenitud del amor, ten piedad de nosotros. Tú que estás donde vamos a estar todos, ten piedad de nosotros. ¿Y por qué un sacerdote de estas características, que se sentía un cura villero, llegó a ser una figura tan importante? Señor Dios, Cordero de Dios. Fue porque era muy buen mozo, tenía los ojos muy claros, era un rubio evidentemente muy diferente del mundo en que se desempeñaba. Fue porque era capaz de reunir en una misma galería de amigos a Leonardo Fabio, a Julio Cortázar y a los referentes de la Villa 31. Todo eso ocurrió. Pero también tenemos que pensar en las sociedades que paren hombres y mujeres, y no solamente en los hombres predestinados, como Rodolfo Walsh, por citar un solo ejemplo de su misma generación. Pasó más de la mitad de la vida conservando las ideas que había heredado de sus progenitores y su mundo cultural.
el doble apellido, la mansión en Barrio Norte, las pretensiones políticas de derecha. Y fue la evolución de la propia sociedad y de la Latinoamérica de entonces la que lo llevó a su compromiso definitivo. Él creía en el cristianismo de base y creía sobre todo que su misión en la vida era ser la voz de los que no tienen voz propia. La tierra debe corresponder ante todo al pueblo humilde y trabajador. Ese es el concepto cristiano. No se trata más que de restituirle al pueblo lo que al pueblo le corresponde. Todo ser humano en una sociedad civilizada en la cual se aplican los principios de Jesucristo tiene que tener derecho a su trabajo y a su vivienda. Entiendo que mi tarea sacerdotal me va a permitir a mí, como creo que ya hace un tiempo muchos sacerdotes lo están haciendo, permanentemente cumplir con la obligación de mi misión de ser la voz de los que nos tienen voz. Padre Francisco. Más de una vez hemos charlado con Miguel Cantilo sobre el asunto de que el padre Carlos Francisco Mujica, el Papa Francisco, miren esos caminos, solía invitar a los músicos de rock, se sentía muy cercano a Papo, Luis Alberto Spinetta, Pedro y Pablo, a hacer recitales en las villas, en los techos de las casillas. Eso no ocurrió 1000 veces, que ocurrió algunas veces en ese periodo histórico 72, 73, 74. ¿De qué milagros habla usted? Y en la escalada de violencia el padre Mujica era una víctima posible, un blanco fácil. Era una persona pública, iba, venía, se mostraba, no se quedaba callado. Padre Francisco, habrá que multiplicar panes para el pueblo. Y durante la dictadura 66-73, antes del periodo que terminó con su muerte, Mujica había sido muy valiente en público. Iba a los programas de televisión y decía cosas que parecían arder en las cámaras. La paciencia de nuestro pueblo tiene un límite, decía, por ejemplo. Mientras había organizaciones armadas, civiles, buscando no solo las elecciones del 73, sino el retorno del general Juan Domingo Perón en condiciones de competitividad. Si no hay elecciones libres, decía durante la dictadura, no vamos a impedir jamás que los jóvenes se unan a los grupos guerrilleros. Imagínense a la jerarquía eclesiástica argentina tan vinculada a esos procesos por entonces, escuchando un cura que, como otros en el tercer mundo, explicaba mejor que algunos teóricos el fenómeno de la aparición de la lucha armada liderada por jóvenes. Esto es un momento de su participación en el programa El Pueblo Quiere Saber, conducido por Raúl Urtiz Berea, periodista padre de Mex Urtiz Berea. El Pueblo Quiere Saber y nuestro entrevistado, padre Carlos Mujica. Padre, le preguntaban cómo se hacía la revolución, en primer lugar, cómo se lograba la liberación. En primer lugar, pareciera que acá el compañero hace un cierto reproche a los idealistas. Yo pienso que los únicos que han cambiado el mundo han sido los idealistas. El más grande de todos los idealistas ha sido Jesucristo, que soñó que un día los hombres todos íbamos a dejar de ser pecadores, y dio la vida por eso. Yo creo que el que no es idealista es un cadáver viviente. Segundo, con respecto a la liberación, yo no dije como opción
que uno puede, digamos así, decidir. Acá no hay alternativa o elecciones libres, sino que es una constatación. El otro día en una reunión de sacerdotes en las cuales estábamos sacerdotes del tercer mundo, que no son del tercer mundo y que son del anti-tercer mundo, pero una reunión de distintos sectores de sacerdotes, se habló así informalmente sobre la situación, porque estábamos muy preocupados por la situación política de nuestra patria, y la conclusión fue unánime. Si acá no hay elecciones libres, nosotros no vamos a poder impedir que miles y miles de jóvenes ingresen los grupos guerrilleros, porque acá ya la alternativa es límite. Pablo VI condena la revolución violenta en la Populorum Progressio, a no ser, dice, en el caso de tiranía evidente y prolongada, que ponga en peligro los bienes de las personas y de la comunidad. Nuestro pueblo sencillo y humilde es profundamente pacífico. Lo que sucede es que nuestro pueblo, ese pueblo humilde y pobre, es el que padece terriblemente la violencia. La violencia de ir con el diario bajo el brazo cada día a preguntar si se consigue trabajo. Cada vez que viene una persona a ofrecerme a mí trabajo, yo agarro el micrófono de la capilla y llamo a las 6 personas y se presentan 60. La violencia de no saber qué le va a dar de comer al día siguiente. Lo que yo pienso es que mi pueblo es profundamente pacífico, pero tiene paciencia, y la paciencia tiene un límite. Nuestro pueblo es pacífico, pero la paciencia tiene un límite. Son palabras que todavía resuenan porque tendrían sus ecos y también sus consecuencias más adelante. Con estandartes y altavoz. Hizo falta que pasara mucho tiempo para que las circunstancias que rodearon el asesinato del padre Mujica tuvieran algún esclarecimiento y los responsables prácticos, no los ideológicos, no los mentores, fueran juzgados. Suele ocurrir. Una justicia más audaz. No se ha caracterizado la justicia argentina por ser demasiado audaz. Se verá que se le pedía a figuras como a las figuras de el padre Mujica y otras de aquella opción preferencial por los pobres de los 70 más de lo que podrían. Ahora ha ganado Cámpora. ¿Y cuál era el mensaje del padre Mujica en representación de su sector muy importante de la Iglesia Católica de entonces? Acompañar la liberación nacional. La tarea de la Iglesia siempre debe ser la misma, debe ser fiel, seguir fielmente las enseñanzas de Jesucristo, que vino a evangelizar a todos los hombres, pero que siempre se movió porque Él era pobre desde los pobres. Por lo tanto, la misión de la Iglesia debe ser anunciar a todos los hombres que son hijos de Dios, que tienen que luchar por su dignidad de seres humanos. Por lo tanto, acompañar al pueblo en la lucha por la liberación nacional e interpelar a los ricos, a los poderosos, incluso a algunos que ahora se van a querer trepar también del Frejuli, interpelarlos seriamente y hacerles ver que fundamentalmente este proceso revolucionario debe traducirse en una elevación del nivel de vida de nuestro pueblo y en el hecho de que la clase trabajadora fundamentalmente tenga un papel protagónico en los años que van a venir. Y ahora adherimos a este proceso popular porque es el pueblo que se ha expresado a través de él, pero permanentemente desde el Evangelio tendremos que hacer una adhesión crítica, empezando por la autocrítica de la misma Iglesia, nosotros mismos tenemos que realizar, ¿no? Hablando de la autocrítica, del punto de vista, digamos, de la conciencia de clase combinada con otras conciencias de clase, la oración que el padre Mujica solía repetir: Señor, perdóname por haberme acostumbrado a ver que los chicos parezcan tener 8 años y tengan 13. Señor, perdóname por haberme acostumbrado a chapotear en el barro. Yo me puedo ir, ellos no. Señor, perdóname por haber aprendido a soportar el olor de las aguas hervidas, de las que puedo no sufrir, ellos no. Señor, perdóname por encender la luz y olvidarme que ellos no pueden hacerlo. Señor, yo puedo hacer huelga de hambre y ellos no, porque nadie puede hacer huelga con su propia hambre. Señor, perdóname por decirles, no solo de pan vive el hombre, y no luchar con todo para que rescaten su pan. Señor, quiero quererlos por ellos y no por mí. Señor, quiero morir por ellos. Ayúdame a vivir para ellos. Señor, quiero estar con ellos a la hora de la luz. A la hora de la luz. El peor analfabeto
Es el analfabeto político. No oye, no habla, no participa de los acontecimientos políticos. No sabe que el costo de la vida, el precio del poroto, del pan, de la harina, del vestido, del zapato y de los remedios dependen de decisiones políticas. El analfabeto político es tan burro que se enorgullece y ensancha el pecho diciendo que odia la política. No sabe que de su ignorancia política nace la prostituta, el menor abandonado y el peor de todos los bandidos, que es el político corrupto, mequetrefe y lacayo de las empresas nacionales y multinacionales. Macron la ha liado y bien liada. Anoche llegaban las imágenes que vamos a ver, eran principalmente los medios franceses los que se hacían eco en primer lugar de las imágenes. Y yo no daba crédito, yo creía que era inteligencia artificial o algo. Yo no daba crédito a lo que veían mis ojos, familia. Vamos a ver las imágenes. Ahí tenéis a Macron, ahí tenéis a Starmer, ahí tenéis a Friedrich Merz, los líderes de los países europeos que estuvieron en Kiev. Bueno, pues estaban en el tren de vuelta. Estaban en el tren de vuelta de Kiev hacia Polonia para coger los vuelos a sus respectivos países. Ahí tenéis la coalición de los guerreristas. No sé si os habéis fijado en los gestos mientras me estabais escuchando, pero habéis visto los tocamientos, ¿no? Habéis visto la cercanía que había entre los dirigentes guerreristas europeos, ¿eh? Muy sintomático estos tocamientos, muy sintomático este cariño, ¿no? Cuando se ha consumido cierto tipo de sustancias, ¿eh? Es lo que tiene algunas sustancias que te ponen más afable de la cuenta, ¿eh? Más cariñosito. Fijaos, entraron los periodistas al tren para hacer, imagino, una rueda de prensa al estilo Donald Trump, ¿no? Cuando se pone a hablar en mitad del Air Force One y fijaos. Perdona, que se me ha ido ordeo. Bueno, aquí lo tenéis, es la misma escena, simplemente se me ha ido un poquito herdeo y lo he quitado. Me ha dado susto. Pero bueno, ahí los tenéis. Querían hacerse un Donald Trump hablando en el tren, hablando de Ucrania, hablando de lo bien que lo han hecho, hablando de la coalición de los dispuestos. Y fijaos la mesa, fijaos la mesita, fijaos el gesto. No sé si os habéis dado cuenta. Si no os habéis dado cuenta, fijaos la cara de Macron. No sé si os habéis dado cuenta. Lo vamos a poner en grande, Fijaos Macroncito cuando se sienta, fijaos la mesa. Fijaos. Qué cosita más curiosa. Fijaos la cara de Macroncito. No sé si lo habéis visto. Vamos a ponerlo otra vez. Fijaos en la mesa. Vamos a pararlo. En la mesita, ¿qué es eso blanco? ¿Qué es eso blanco que parece una bolsita de cocaína? ¿Qué es? ¿Qué es esa cuchara también de cocaína que tiene Friedrich Merz? Vamos a verlo, fijaos. Esa bolsita de cocaína, Friedrich Merz, atento como la quita. Macron, fijaos la cara de Macron. Vamos a verlo, despacito. Mirad la vergüenza, mirad qué dirigentes de la Unión Europea, mirad que acaban de venir de Kiev, de exigir que sigan muriendo cientos de miles de ucranianos en el campo de batalla contra Rusia, en una guerra perdida. Y estos señores van puestos de cocaína hasta el culo, hasta el culo. Fijaos, vamos ahí, despacito, fijaos, se sienta. Merz, el más listo, ve la cucharilla, ahí lo veis, mano derecha de Friedrich Merz, junto al vaso de agua, la cucharita de cocaína, fijaos, la coge inmediatamente, se da cuenta. Macron, fijaos, cómo coge la bolsita de cocaína. Parece de cocaína, a lo mejor puede ser, yo qué sé, un unicornio, ¿no? Pero parece ser una bolsita de cocaína. Y fijaos, se la coge, mirad la cara de vergüenza. Mirad la cara de vergüenza, mirad, asustado. Fijaos, avergonzado, vergüenza. Estos son nuestros dirigentes, cocosos absolutos. Bueno, uno puede tener las adicciones que quiera, pero se está en su casa dando bandazos, no mandando a la muerte a cientos de miles. Fijaos, en el tren de vuelta desde Kiev, donde habían liado la pajarraca exigiendo más muerte, vuelven, harto coca, fijaos, de vergüenza, fijaos. ¿Sabe que la ha liado? Mirad la cara, puesto hasta las orejas,
Y ahí es cuando se lo cambia de mano, para intentar ocultarlo. Pero ya había quedado grabado todo. Bueno, ahí tenéis, más ampliada, los dos objetos. Friedrich Merz con esa cucharilla de cocaína, parece ser, ¿no? Vamos a decirlo presuntamente, parece ser. Puede ser un unicornio, ¿no? Puede ser una pajita, bueno. Y ahí tenéis la bolsita que parece ser de cocaína. Yo voy a decir una cosa. A mí me ha entrado muchas veces alguna persona al despacho y, hombre, estaba uno pues con el escritorio un poquito desordenado, tal y cual. Y uno dice, mira, un momentito, se ordena y no pasa nada. No pasa nada. Si eso hubiese sido cualquier cosa normal, un momentito, se recoge y ya está, no pasa nada. Cuando se actúa así es porque lo que se ha grabado es importantísimo, concretamente cocaína. Los periodistas entraron al vagón de los líderes de la coalición de los dispuestos que viajaban desde Kiev. Todo el mundo detectó, como habéis visto, un ligero nerviosismo entre los dirigentes europeos cuando los periodistas se lanzaron sobre ellos. Macron inmediatamente escondió una pequeña bolsa con una sustancia blanca. De ahí la imagen del presente directo. Y Merz agarró una pequeña cuchara, presumiblemente para cocaína. Bueno, puede ser que no, puede ser que fuese para, no sé, aspirina o para algún producto alternativo, curatorio, no lo sé. Zaharova se pronuncia. Ayer hubo un escándalo por la noche. Ahora vamos a ver lo que ha dicho Zaharova. Pero ayer hubo un escándalo por la noche terrible. Los primeros medios que lo informaron fueron los franceses. Oye, tenemos un presidente que es un cocoso. ¿Esto cómo puede ser? ¿Cómo puede ser esto? Un escándalo. Ayer por la noche un escándalo. Y ya os digo, yo creía que era inteligencia artificial. Y ya esta mañana es cuando ha estallado todo. Los medios rusos se han hecho eco, los medios internacionales se han hecho eco. Habéis visto a AFP, ¿no? Ahí tenéis. No sé si es AFP quien daba el vídeo largo. AFP. AFP se ha hecho eco también. Todo el mundo estamos consternados. Estos señores quedando prácticamente para tomar, para esnifar coca. Bueno, después de venir de Kiev. Zaharova. También, como habéis visto, se comenta el vídeo con la bandera de Ucrania detrás. No es baladí, no es casualidad que vengan desde Ucrania. No es casualidad que vengan de visitar al narcoführer. Algunos se ríen con los memes, o algunos se ríen con las declaraciones de Medvedev. Oh, narcoführer, no he exagerado Medvedev. No, es que así, de Ucrania cargados de coca. El meme no hace falta ni dibujarlo, está ahí, no hace falta. Los memes se quedan, con estos señores, familia, los memes se quedan cortos. Dice Zaharova, la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, el vídeo muestra al presidente de Francia, al primer ministro de Gran Bretaña y al canciller de Alemania en su salsa. Después de haber empujado a Zelensky a otra intriga infernal para perturbar el acuerdo de paz y continuar el derramamiento de sangre en Europa, como en el chiste, un francés, un inglés, un alemán subieron a un tren y dieron un suspiro de alivio, como el chiste. Es que parece un chiste, es que estamos viviendo un chiste. Un alemán, un francés y un inglés subieron en el tren, se dieron una esnifada y exigieron más sangre ucraniana. Al parecer, tanto que se olvidaron de guardar su parafernalia, ¿no? La bolsa y la cuchara, antes de que llegaran los periodistas. Estaban en su salsa, estaban puestos. Si tú ves a Macron, lo hemos visto, tenía cara de estar puesto, esos gestos, esas acciones, estaban puestos y se creen ya por encima del bien y el mal. Conteneos un poquito, hombre, conteneos un poquito. Se olvidaron de recoger los harapos. El destino de Europa lo deciden en todos los sentidos los trabajadores temporales dependientes. Trabajadores temporales porque están aquí un día y mañana se van. Mañana hoy están en la presidencia, mañana se van y dejan la faena. Dependientes, drogadictos. Drogadictos. Esos son
los que dirigen Europa, los que quieren más muerte en Ucrania. Drogadictos. No exageramos, ¿eh? Yo lo dije en su momento y me reafirmo. Hay mucha droga en los parlamentos europeos, muchísima, incluido en el español, ¿eh? Si nada más que hay que ver lo que se les van las bocas, se les van las bocas así, pero no es que diga tiene un poquito de sueño y bosteza, no, es que se les van las bocas de lado a lado, parece un parabrisas la boca, la mandíbula de esa gente. Eso es de lo que es, y eso es una gran parte, ¿eh?, de los políticos europeos. Yo hablo también de España, pero europeos a mayor abundamiento, ¿eh? ¡Qué gente! Estos son los que nos gobiernan. Estos son los que nos gobiernan, familia. Que a mí me parece muy bien que la drogadicción es una tragedia. Que no me estoy riendo de las personas que caen en esa tragedia. Pero estos señores son tíos que tienen la vida asegurada, arruinando a sus países. Son tíos que tienen dinero, les sobra, vicio. Y vicio sobre todo llevando a la muerte a gente. Eso no puede ser, familia. Esto... Si estuviésemos en un país, en un continente, con unas instituciones decentes, esta gente tendrían que estar en la cárcel. ¿Cómo que tú vas a venir aquí en Cocao a exigir más muertes en otro país? ¿Eso cómo va a ser? Pero hombre, ¿estamos locos o qué? Esto tendría que abrir los titulares y las cárceles para que entraran ellos. Y veréis algo de esto en los medios de información, callaos, callaos, calladito. Dice María Zaharova, imágenes increíbles. Fijaos lo que dice Zaharova. Imágenes increíbles. Es como si el mismísimo Dios, como si el mismísimo Todopoderoso abriera al mundo el velo de este apestoso aquelarre para que todos los vean. Para que todos vean los que tienen ojos, claro. Es como si esta escena hubiese sido propiciada por la divinidad, para que el mundo se quitase el velo de los ojos. Estos son los que quieren sangre en Ucrania. Estos son los que dan ultimátum. Estos son los que no quieren que Ucrania vaya a negociar en Estambul. Estos son. Como si, de verdad, algunas veces parece cosas proféticas. Dios ha provocado este incidente para que nos demos cuenta de quiénes son los que están en el timón. Como si Dios nos quisiese mostrar la realidad, ¿no? No sé si será Dios, será el destino o lo que sea, pero es indescriptible el sofoco que tiene uno. Es indescriptible cómo uno se siente impotente ante todo esto, ¿no? En 2022, dice Zaharova, le pregunté a un embajador occidental, dice Zaharova, le pregunté a un embajador occidental, ¿cómo pueden suministrarle armas a Zelensky, un drogadicto desequilibrado que lleva muchos años consumiendo cocaína? ¿Cómo pueden? Le preguntaba Zaharova a un diplomático occidental. ¿Cómo pueden entregarle esas armas a Zelensky? Un drogadicto que se ve claramente. ¿Cómo podéis? Y le respondió ese diplomático a Zaharova. La drogadicción es un fenómeno normal para la Unión Europea. Muchos jefes de estados occidente consumen cocaína. No hace falta ni que lo diga. Eso es consabido. Y esta gente son los que nos llevan al abismo. Los que arruinan a los países, los que provocan guerras, los que son incompetentes a más no poder. Incompetentes, pero hasta decir basta. Incompetentes hasta dar asco. Estos son los cocainómanos que nos dirigen. Y os voy a decir una cosa. No creo que sea un evento casual. Hay muchos que el dinero pues le da la posibilidad. Esta gente son unos amargados de la vida, unos desgraciados que no sirven para nada, están ahí colocados. Y pues entonces tienen que consumir para darle sentido a su vida. Como no tienen otro, pues a consumir. Pero eso es una parte, y la otra es lo que no nos dicen. Muchos de los cocainómenos, muchos de los drogadictos son promocionados por los mismos sistemas de poder. ¿Por qué? Porque un drogadicto es una persona que es muy fácilmente manipulable y va a hacer lo que le digan desde arriba. ¿De dónde viene Macron? ¿Quiénes son los padrinos de Macron? ¿Quiénes son los padrinos de Zelensky? Es que esa gente son elegidas ahí precisamente por sus drogadicciones. ¿Está claro? Bueno, y esos son los que nos dan lecciones de moralidad, lecciones de democracia.
Es asqueroso, ¿eh? Es asqueroso, ¿verdad? Cuando yo vi esas imágenes ayer no me las podía ni creer. Y ya en reuniones de importancia, que nos estamos jugando el destino de Europa, iban drogados. Si va para ahí, va para volver. Oh, no vea. Así ayer estaba Macron con las manitas con Zelensky. Así era, que iba hasta arriba el gorrino. Iba hasta arriba el gorrino. Ahora lo comentaremos. Ahora comentaremos algunas cositas. Pero antes, ahora vamos a comentar algunas cositas que me voy a quedar a gusto hoy. Pero antes, vamos a comentar esto. Donald Trump se pronuncia prácticamente conforme Vladimir Putin anunció ese proceso de negociaciones con Ucrania. Si Ucrania acepta, veremos, ¿no? Pero conforme Vladimir Putin, ayer estuvimos aquí, anunciaba ese proceso negociador que le proponía a Ucrania, Donald Trump publicaba lo que estáis viendo en su red social Truth. Fijaos, un espaldarazo, una muestra de apoyo de Donald Trump a Rusia. Eso es lo que debe hacer y dejarse de tonterías. Fijaos, ahora comentaremos porque hay cuestiones soterradas en todo esto. Decía Donald Trump, un gran día potencial para Rusia y Ucrania. Pensad en los cientos de miles de vidas que se salvarán cuando este interminable baño de sangre llegue a su fin. Será un mundo completamente nuevo y mucho mejor. Seguiré trabajando con ambas partes para asegurarme que así sea. Los Estados Unidos quieren centrarse, en cambio, en la reconstrucción y el comercio. Se avecina una gran semana, porque va a Arabia Saudí, va de gira en Rusia, pide negociaciones, tal y cual. Ofrece negociaciones. Ahí lo tenéis. Donald Trump, espaldarazo a Rusia. Además, también tenemos que decir que Erdogan, lógicamente, para sorpresa de nadie, Erdogan acepta ofrecer Estambul, ofrece Estambul para ser punto de negociaciones. Ofrece Estambul para que ambas partes, ucraniana y Rusia, negocien. Ahí lo tenéis, el comunicado del Kremlin de esta misma mañana. Era lógico y normal que no hubiese problema por parte de Turquía. Todo está dispuesto esperando para que Ucrania negocie con Rusia. Yo creo que es lo deseable, yo creo que es lo que siempre hemos propuesto. Los rusos decían, nosotros estamos listos para las negociaciones, aquí lo tenéis, sin condiciones previas, en Estambul, un territorio neutral. Que oye, que Estambul y Turquía, en definitiva, muchas veces han sido pro-ucranianas al máximo. Bueno, Erdogan dice que Crimea es ucraniana. Pues ahí vamos a negociar, ¿qué más quiere? A ver si es que los que no quieren negociar son los ucranianos. Ahora hablaremos, pero aquí hay más de lo que se aprecia a simple vista con con esta solicitud de negociaciones, este ofrecimiento de negociaciones. Fijaos, susurrador del Kremlin ha escrito una información que está volviéndose viral en las redes sociales en las que nos movemos. Susurrador del Kremlin, canal ruso importante, decía lo siguiente: fuentes cercanas a los círculos negociadores informan que la propuesta de Vladimir Putin de iniciar las negociaciones en Estambul sin un alto el fuego de 30 días previo ha sido acordada con la administración de Donald Trump. Ha sido una proposición rusa, lógicamente, pero acordada con la parte estadounidense. A mí no me sorprende. ¿Por qué? Porque Donald Trump, nada más decirlo, Vladimir Putin salía y bendecía la propuesta. Salía al unísono prácticamente, lo decía Putin y Donald Trump a la vez. Y tiene sentido que así sea, porque hay compenetración y hay intercambio de opiniones entre las partes rusas y estadounidenses. Algunas veces mejor, otras veces peor, pero lo hay. A mí no me extrañaría que Rusia se haya puesto de acuerdo con Trump, con la administración estadounidense, para esta proposición de negociaciones en Turquía. El valedor del proceso por parte estadounidense es el vicepresidente Vance. Este enfoque permite a la Casa Blanca distanciarse de la fórmula fallida de un alto el fuego bajo presión, bajo amenaza contra Rusia propuesto por Zelensky y los líderes europeos, y salvar las apariencias de la parte estadounidense retirándose del caso ucraniano. Esto permite
un camino viable para la solución del conflicto ucraniano y no un alto el fuego para rearmar a Ucrania. Ahora hablaremos, que hoy vengo cargadito. En este contexto, el ultimátum a Rusia para que acepte un alto el fuego a partir del 12 de mayo pierde relevancia, a partir de mañana, supuestamente. Putin superó ese ultimátum al proponer una opción más realista. Negociemos. En esencia, los líderes rusos y estadounidenses trasladaron simultáneamente la responsabilidad a Zelensky. Si no hay proceso de negociación, si no hay paz, es culpa de Zelensky, de los guerreristas europeos, por supuesto. Si Kiev está realmente interesado en el diálogo, debe derogar el decreto que prohíbe las negociaciones con Rusia. La negativa de Ucrania a viajar a Estambul y a cancelar el decreto presidencial que prohíbe las negociaciones con Putin convierte a Ucrania automáticamente en una parte no constructiva, no consecuente con la paz, no la busca. Si Ucrania rechaza la proposición rusa, es que no quiere directamente la paz. Así de claro, Se le traslada la responsabilidad de la continuación de la guerra al régimen de Zelensky. Esta maniobra, fijaos, lo importante, porque no solamente libera a Rusia, sino que también libera a la parte estadounidense. Esto es importantísimo, ya lo hemos comentado. A mí me pareció buena idea. Lo comentamos ayer y lo reitero ahora, me parece buena idea. Se caen muchas caretas, se le traslada la presión a Ucrania y a los guerreristas, y sobre todo, que es que Rusia no se ha negado a negociar. Va en consonancia con todo lo que hemos dicho, no hay ninguna incoherencia. Que van todo en consonancia, se están cayendo las caretas. Los occidentales, el régimen de Kiev, los occidentales guerreristas, porque podemos hacer una excepción con la administración actual Trump, pero los occidentes guerreristas, el occidente guerrerista y el régimen de Kiev están quedando muy mal ante los ojos de todos. Cada vez hay más percepción de ello. Esto le da libertad a Trump para centrarse en las conversaciones bilaterales para normalizar las relaciones con Rusia sin incluir a Ucrania en la ecuación. Ojalá sean los estadounidenses rápidos y ojalá se aprovechen esta ocasión para negociar. Y si no, pues ya sabemos de quién es la culpa. Fijaos, todo el mundo está apoyando la iniciativa rusa. Win-Win también decía, China apoya las negociaciones directas entre Rusia y Ucrania sin condiciones previas el 15 de mayo en Estambul. Ya está la fecha, ya está todo. Todo lo importante está. Falta una cosa, el consentimiento del régimen de Zelensky. Fijaos que los rusos, acordando hablar con Zelensky sin condiciones previas, también tienen que ceder, Que los rusos, distintos portavoces rusos habían dicho que con Zelensky no, que es ilegítimo, que tenemos que poner estas condiciones de las 4 regiones rusas, las liberadas. Los rusos también tienen que ceder con ánimo de darle una vía de escape a Estados Unidos y sobre todo para poner fin al conflicto. Los rusos tienen que ceder. Por eso que se cede muchas veces para buscar un entendimiento, es por lo que a mí no me gusta dar respuestas totalmente cerrada, porque los rusos aquí ceden. Y alguno diría, como algunos charlatanes que yo veo por ahí, no hombre, con Zelensky ya no se va a hablar más. Bueno, con Zelensky no se va a hablar más, pero si llega el momento en que los rusos tienen que decir su palabra en pos de algo mejor y de conseguir un mejor resultado para Rusia, lo van a hacer. Son pragmáticos, saben campear. Eso es en definitiva lo importante. Tienen maniobrabilidad. Y si tienen que quedar mal, desdiciéndose, lo van a hacer, si el resultado es oportuno. Por eso es por lo que no se pueden dar esas respuestas cerradas de la gente que lo sabe todo y que todo lo ve. No. Si los rusos tienen que echar para atrás su palabra, si eso es eficiente, lo van a hacer. Los países del BRICS también están todos de acuerdo.
En general, el sur global está dispuesto a apoyar las iniciativas de paz de Moscú, todo el mundo, menos los guerreristas europeos. Y voy a decir los guerreristas europeos porque hay países europeos que quieren ya, incluso los occidentales. España les gustaría que esto terminase ya. Italia igual, Grecia igual. Muchos países que tampoco hablan, pero que están deseando que todo esto termine. Los guerreristas europeos, eso que habéis visto ahí. Y los bálticos, pero los bálticos esos que ni cuentan, para hacer un recuento, ni valen para ello, ¿no? Veamos las exitosas consultas entre Estados Unidos y China en Suiza, que todavía se están desarrollando. Veremos si se tienen que ir definitivamente los chinos o no, pero se están desarrollando. Europa está humillada, decía Win-Win, excepto Eslovaquia, Hungría y Serbia. Una cuenta que te va a sorprender. Dale. La culpa de todos los males de la Argentina es de la Unión Cívica Radical. ¿Por qué? Contémosla, mira. La tomamos. 1916, sí. Del 16 al 30 sí. Gobernaron los radicales. Del 31 al 43 gobernaron los radicales. Sí. Con la dictadura de Aramburu y Rojas, medio gabinete ministerial era radical. Ajá. Después gobernó Frondizi, que era radical. Después gobernó Ilía, que era radical. Con la dictadura militar, la última del 76 al 83, hubo 200 intendentes radicales, ninguno peronista. Sí. ¿No? Después gobernó 6 años Alfonsín, sí. Después gobernó 2 años de la Rúa. En los últimos 100 años, 70 años gobernó el radicalismo. Uno podría hacer esa chicana, pero ¿cuál es la diferencia? Uno no tiene la deshonestidad intelectual de saber o de decir que Irigoyen y Alvear no eran lo mismo. Y no eran lo mismo Alfonsín que de la Rúa. Yo no tengo esa deshonestidad intelectual. ¿Por qué ellos sí tienen esa deshonestidad intelectual de meter todos en la misma bolsa? ¿Es ignorancia o es supremacismo político? Y hay una cosa más. Sí. El peronismo gobernó de los 80 años, sí. Gobernó 30 años, 35 años, pero el 25 años el Estado Nacional persiguió al peronismo. No hay en la historia argentina ningún partido político que haya sido perseguido brutalmente por el Estado Nación como lo fue el peronismo. Ahora vamos a hablar con Pablo Díaz de PGD Consultores. Pablo Díaz, buen día, gracias por atendernos. Rocío, Agustín y Santiago los saludan. Muy buen día a todos ustedes, un saludo a toda la audiencia y una explicación a la presentación. Discúlpame, Santiago. ¿Qué pasó? Ya no estoy más en PGD Consultores, ahora estoy en Mercado y Estrategia como director. Perfecto, bueno, hecha la aclaración. Pablo, la pregunta es como el título de la película, ¿qué pasó ayer? Mira, recién acabo de leer un título de un colega tuyo, amigo mío, que tituló, en base a un tuit que yo recién había mandado, tituló sí. el peronismo fuera de la foto. Ajá. Yo creo que es la síntesis exacta de lo que sucedió. O sea, ¿ya le fue mal al peronismo / kirchnerismo en las distintas elecciones? Sí, totalmente mal. Bueno, de hecho, recién en la conferencia de prensa que dio el jefe de gabinete de la ciudad de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, la mano derecha de Axel Kicillof, sí. Carlos Bianco, reconoció que había sido un pésimo resultado el de ayer para el peronismo, ¿no? Un poco también motivado por la interna que tiene Kicillof con Cristina Kirchner, porque en la elección de ayer, 2 de los distritos, Salta y Jujuy, el peronismo está intervenido por el peronismo nacional, el peronismo de esa provincia estaba intervenido por el peronismo nacional, con lo cual ahí la derrota es exclusiva de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que fue la que armó las listas, ¿no? Así que sin lugar a dudas ayer el gran perdedor fue el kirchnerismo nacional, y bueno, y después se viene repitiendo un poco la misma fotografía que vimos en las elecciones de Santa Fe hace un par de meses atrás y de Río Negro el mes pasado, en donde los oficialismos son ratificados con el voto popular, el apoyo de la ciudadanía para con los oficialismos que votó en el 2023. Sí. Con lo cual ellos siguen ratificando, los gobernadores y los intendentes en esos casos, bueno, los gobernadores más que nada, siguen ratificando su liderazgo. Como primera novedad, como segunda novedad, las capitales de las provincias donde se votó ayer, ganó La Libertad Avanza. Es un tema clave ese, porque
ahí la discusión era netamente local y entra a atajar con fuerza este nuevo partido político que hace un mes atrás ni siquiera tenía candidatos, con caras verdaderamente nuevas y desconocidas para el electorado, tanto en Resistencia Chaco como en Salta y San Salvador de Jujuy. Se repite lo mismo que ya había pasado en Rosario, en la elección anterior, donde había ganado la Libertad Avanza. Así que, como ganadores, digamos, los gobernadores y la Libertad Avanza, esa es la foto, y el gran perdedor ausente en la fotografía es el kirchnerismo. Pablo, espero estés bien, Agustín soy. Teniendo presente el resultado, esto que decías recién, ¿no? La foto de la elección de ayer, pero también teniendo en cuenta la historia del peronismo, que no es necesariamente el kirchnerismo, sino que ha mutado a lo largo de los años y ha ido adquiriendo diferentes perfiles. ¿Estamos frente a la desaparición del peronismo o estamos frente a la desaparición del kirchnerismo? No, es muy buena esa pregunta. Vos recordarás que en el año 70 y pico, cuando Perón llegaba a la Argentina, un periodista le preguntaba cuáles eran los partidos políticos que había en Argentina, y Perón los recitaba a todos, pero no recitaba el peronismo. Entonces el periodista le pregunta, ¿y el peronismo general? Y dice, no, peronistas somos todos. Sí. Bueno, yo creo que si nosotros hacemos un paneo desde ese punto de vista de lo que es el movimiento nacional y popular peronista, hoy inunda la República Argentina, porque hasta el gobierno de Milei hoy está lleno de peronistas. No debe haber gobierno en la República Argentina que no incorpore el peronismo como movimiento, con algunos... bueno, ustedes ahí en Neuquén lo tienen adentro del gobierno, el peronismo, en Río Negro también, sí. Más allá de que no gobierne como partido político ese sello, sí tienen dirigentes y afinidades ideológicas con el movimiento. Lo que, sin lugar a dudas, lo que está en franca desaparición es el kirchnerismo como movimiento que supo acaparar el poder del sello partidario del Partido Justicialista desde el año 2005, en que se dio la elección entre Chiche Duhalde y Cristina Fernández de Kirchner en la provincia de Buenos Aires por la senaduría. Desde ese momento el kirchnerismo pasó a ser hegemónico dentro del Partido Justicialista, y eso ya está en desaparición. Y la última gran batalla, digamos, el kirchnerismo lo está brindando en este momento en provincia de Buenos Aires entre Cristina y Axel Kicillof, que se plantea un poco como la sucesión o la renovación, digamos, de ese espacio, ¿no? Pablo, es un dato también que ganaron partidos de raigambre provincial, es decir, oficialismos, pero además anclados en construcciones provinciales. Una novedad que tiene nuestro nuevo mapa político nacional desde la elección del 23, sí, es que en algún momento supo estar pintado todo de azul, recordarás vos, sí, en otros momentos supo estar pintado todo de rojo o de amarillo. De amarillo, sí. Y ahora tenemos una trilogía de partidos, porque tenemos un tercio de la República Argentina gobernada por el peronismo, otro tercio gobernada por lo que fue Juntos por el Cambio, macrismo y radicalismo, sí, y tenemos otro tercio gobernado por partidos provinciales. Partidos provinciales que, a excepción de alguno, como puede llegar a ser el de ustedes, o Juntos Somos Río Negro, el resto son transformaciones del peronismo de esas provincias que tuvieron que cambiar su morfología, crear sellos nuevos y cambiar su fisonomía, dibujándose en otra cosa. En Salta, por ejemplo, gobierna el peronismo, pero ha dejado de llamarse peronismo, ahora se llama de otra manera, claro, con nuevos actores. El kirchnerismo lo han dejado afuera, con incorporación, digamos, de independientes. Lo mismo pasa en San Luis. El candidato, el gobernador actual es Poggi, que es gobernador por el PRO, pero en realidad tiene orígenes del peronismo, es una decisión de lo que fue Rodríguez Sá. De hecho fue gobernador por los Rodríguez Sá también. Bien. Y lo mismo sucede en distintas provincias, ¿no? Santiago del Estero, en Misiones. O sea, lo que se está reconfigurando, digamos, es una transformación de ese peronismo que estuvo cooptado por el Kirchner
estas provincias, por lo menos, lo que se nota. Los números que tengo es que en Jujuy el 63% del padrón electoral participó, en San Luis el 60,5%, en Salta el 58,76% y Chaco 52,1%. Esto nos puede dar una explicación más o menos breve de por qué funciona o por qué es así. Sí, a ver, sin creer que esto pueda llegar a ser la verdad, porque sin lugar a duda debe haber un montón ahí de causales que generan esto, ¿no? Pero bueno, lo primero es la poca importancia que la ciudadanía le brinda a este tipo de elecciones, en donde sabe que no se definen nada. A diferencia de las ejecutivas, donde ahí sí, como se definen gobiernos, gobernadores, intendentes o presidentes, muevan un poquitito más a la participación de la gente. Lo segundo es una tendencia histórica que se viene dando desde hace ya mucho tiempo a la fecha, te diría en los últimos 20, 30 años, que es una caída general en la participación de los electores. Por lo general tenemos un tercio del electorado fuera del sistema que directamente ya no quiere participar del proceso democrático. Y eso se ha ido incrementando. Y lo tercero, es también el tipo de campaña que se hizo, ¿no? En muchos casos la campaña no apuntó a solucionar los problemas de la gente, sino a solucionar los problemas de la propia política. Entonces los discursos no estuvieron condicionados por brindar propuestas, por empatizar con los problemas de la gente, con ver de qué manera se podían solucionar esos problemas, sino directamente en mostrar eslogans marketineros o la disputa entre las distintas vertientes del mismo partido para ver quién era más bonito o quién era el mejor para la próxima elección. Porque muchos de ellos buscaron el posicionamiento para el 2027 o para la elección de octubre próximo, como puede estar pasando en este momento en Capital Federal. Pablo Díaz, muchas gracias por habernos atendido, es muy gentil, te mando un abrazo grande. No, por favor, agradecido, siempre soy yo. Gracias, Pablo Díaz, consultor político. Pueblo que escucha, únete a la lucha. 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 Pueblo unido, nunca vencido. Pueblo unido, nunca vencido. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pobre el pobre que no luche, siempre callado nomás. Le han de robar su guitarra, nunca más ha de cantar. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pueblo que escucha, une cosas tiene mi pueblo que no las puedo callar. Cualquiera viene y le ofende y él calladito nomás. Pero guarda al que trampea, pero guarda al que le miente, porque mi pueblo no es tonto, porque mi pueblo es valiente, porque mi pueblo algún día cuando la sangre reviente habrá de salir cantando con un fusil en la frente. Y entonces no habrá más niños durmiendo bajo los puentes, ni obreros, ni campesinos, siempre apretando los dientes,